Hola, ¿cómo estás? Yo soy el pastor Sebastián López y esto es Estudio del Génesis. ¿Me acompañas? El capítulo 15 de Génesis nos presenta el momento especial en que Dios formaliza su pacto con el hombre al que llamó de Ur de los Caldeos. Dios quiere darle la promesa de la tierra y, lo que es más importante, una descendencia de la cual vendrá la salvación del mundo. Pero esa descendencia tiene un problema imposible de resolver, o mejor dicho, dos problemas de los que humanamente no se pueden arreglar: la vejez y la esterilidad. ¿Volverán de nuevo a ser jóvenes Abraham y Sara? Y aún así, ¿sería posible que desapareciera la esterilidad de ella? Hasta Sara, ninguna mujer había sido curada de su esterilidad. No podía ser, era imposible, esta familia no podía formar naturalmente el hecho de ser los padres del pacto. Sin embargo, hay otro protagonista a tener en cuenta: el Shaddai, Jehová Todopoderoso. Y para este protagonista, ¿hay algo imposible para él? A medida que pasaban los años, Abraham había empezado a preguntarse qué tendría Dios en sus planes para él. Había dejado su tierra y su parentela y ahora estaba ahí en Canaán cumpliendo la misión que Dios le había encomendado, llenando el país de altares al Dios verdadero. Dios le había prometido que haría de él una nación grande, pero ¿cuándo sería el momento? Ya era muy viejo y Sara seguía sin poder darle hijos. Entonces Dios se manifiesta en visión y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Sería entonces su criado Eliezer el heredero de todos los bienes y las promesas que Dios había hecho? No, dijo el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Pero en las condiciones en las que estaba el patriarca y su esposa, esto era imposible, naturalmente imposible. Aún así, Abraham creyó a Jehová y esto le fue contado por justicia, porque creyó en lo que naturalmente no podía ser, en lo que era imposible. Por eso Dios le prometió la tierra y una descendencia. Entonces el Señor hizo un pacto para comprometer su palabra. Un pacto en aquellas épocas se hacía ofreciendo un sacrificio. Los contrayentes caminaban entre las víctimas partidas para ratificarlo. Que me pase esto si no cumplo lo establecido, decían. Bueno, pues esto es lo que se está dando ahí. Génesis 15 relata que primeramente caminó Abraham entre ellas y después Dios en forma de antorcha que se movía entre los holocaustos. En su acuerdo, Abraham promete que creerá a Dios aunque todo esté en contra. Por su parte, el Altísimo le prometió la bendita descendencia y la tierra que iba desde el Nilo hasta el Éufrates. Por cierto, esto último nos recuerda a los límites que tenía el jardín del Edén. Esta promesa abarca más que el territorio que anheló Israel. Se vislumbra la idea de que la promesa implica la salvación del pueblo de Dios, que por fin regresaría al jardín perdido. Y esto es lo hermoso de las promesas de Dios para la vida de todo creyente. Cuando Él habla, no se refiere solamente a tu presente, también mira hacia el futuro. Por eso no hay nada que temer. Él es nuestro escudo y nuestro galardón. Por fin, Dios encuentra a un hombre que le cree, aun a pesar de que las evidencias, de que las circunstancias puedan estar diciendo lo contrario.
el Creador, había presentado sus planes a Abraham, había prometido un hijo, pero ese hijo no llegaba. En primer lugar, Abraham pensó que la adopción, para que los planes de Dios se cumplieran, sería lo mejor. Y Dios le dijo que eso no iba a ser así. Eliezer no sería el heredero. Viendo que el tiempo pasaba, es ahora Sara la que actúa. Era común en aquella época que si una mujer no podía tener hijos, su sierva los tuviera por ella. Así que Sara propone que el hijo de Abraham venga a través de su joven sierva Agar. Y el viejo Abraham no pone objeciones. La Biblia no menciona nada sobre la presión, por otro lado, que debió sentir Sara para tomar esa decisión. Quizá no pudo más y se le acabó la fe y se le acabó la paciencia. Debió ser consciente de que con ese paso se estaba desmereciendo a sí misma. A la vez, se estaba excluyendo de los planes de Dios. ¿Por qué se autoexcluye Sara? ¿Por la presión, por la obsesión, por el miedo a pasar por esta vida sin haber cumplido como madre, miedo a que la obra de Dios no se llevara adelante por su culpa, miedo a que esa culpa, por culpa de ella, no fueran los indicados? Pero recuerda, como se presentó el Señor al principio del capítulo, no temas, yo soy tu escudo, yo soy el que la hago, el asunto está en mis manos, no en las tuyas. Si sois viejos y no podéis es porque yo quiero que sea así. El asunto está en mis manos, no en las tuyas. Pero el matrimonio solo veía la esterilidad por todos lados. E irónicamente, la estrategia humana da resultado y pareciera ser más eficaz que la fe en las promesas de Dios. Nació Ismael. La recompensa inmediata de lograr un niño al margen de la voluntad de Dios conducirá también a problemas futuros. En todo este asunto no se menciona a Dios. Pusieron al Creador al margen de toda acción. Y Dios quería que ellos fueran los padres de la fe para todos los creyentes del futuro, y esto implicaba paciencia. Debían esperar y ser un ejemplo de esa paciencia y de esa lealtad. Por otro lado, Dios está colocando las piezas para que llegue el Mesías. Solamente a través de las personas que Él designa llegará el deseado de todas las gentes. La falta de fe de Abraham, como vimos en la historia anterior, interrumpió su experiencia espiritual con Dios. Durante ese tiempo, el Señor guardó silencio. Era Él quien tenía que haber dicho no a la opción Agar. Pero la tentación fue razonable. El fin justifica los medios. La fe solo tiene un medio, un camino, un Señor. Ahora Dios vuelve a conectar de nuevo con el patriarca y lo lleva de regreso al punto en el que hizo el pacto con él. Le hace ver que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Esto es lo que le debe quedar bien claro a Abraham. El Shaddai no necesita ayuda para llevar adelante sus planes. Dios le pide que camine con Él y que sea intachable, que deje de crear sus propios atajos. Con Dios solo hay un camino, el que solamente Él traza. No puede ser que el padre de la fe no haya esperado en Dios. Dios quiere que siempre recuerden que tienen un pacto que los vincula a la familia divina. Esta vinculación, aunque a partir de ahora va a tener una señal externa, une al hombre con Dios a través de la fe, a través de confiar en la voz de Dios. El Señor pide una señal de su pacto en el órgano sexual masculino, la circuncisión. Todo descendiente de Abraham, toda su casa, todos sus siervos sabrán a partir de ahora que los hijos no son por voluntad humana, sino que es Dios quien los da a este pueblo. Cada vez que cualquiera de ellos trate de procrear, recordará que su descendencia es solo posible por voluntad divina. Es Dios Todopoderoso, de forma milagrosa, el que produce una nueva vida. Al igual que ahora, el símbolo del bautismo nos enseña que no se llega a la vida nueva por voluntad humana, sino que es Dios el que provee la nueva vida
por la fe en Cristo Jesús. El pacto que Dios hace implica que se dé a sí mismo. Aquel que entra en la relación con el Todopoderoso, se le confieren todos los privilegios, los gozos y la esperanza gloriosa que provienen del parentesco con Dios. Es como si Dios le hubiera dicho a Abraham: todo lo que soy, todo lo que yo tengo o lo que puedo hacer, seré y lo haré para ti y tus descendientes. Todos mis recursos ilimitados serán empleados para tu protección, tu consuelo y tu salvación. Esto es pactar con Dios. También, por otro lado, Dios quiere que Abraham entienda que Sara forma parte del pacto, tanto como él. Dios le promete una gran descendencia, tanto a él como a Sara. Si Abraham es ahora llamado Abraham, padre de la multitud de las naciones, Sarai, la princesa de Abraham, ahora será la princesa de todos, enfatizando el hecho de que ella será madre de naciones y de ella surgirán reyes y pueblos. Dios dice en Génesis 17 y 16, tanto la bendeciré, tanto ha estado dispuesta a hacer por el bien de la promesa, que hasta se ha quitado de en medio pensando que estorbaba en su esterilidad. Y tú, que esperabas que el milagro te llegara, el milagro es ella. Aquí el que está esperando un hijo eres tú, pero quien ora y llora en silencio de la historia, en el silencio de la historia, es ella. Por eso, tanto, tanto, tanto la bendeciré, dice el Señor, porque ¿acaso hay algo imposible para el Shaddai? Comienza el capítulo 18 con 3 hombres que se dirigen a Sodoma y pasan por la ubicación de donde vive Abraham. Este hospitalariamente les ofrece quedarse a comer y a descansar en su hogar. 2 de ellos eran ángeles y el tercero era el Señor. Pasaban por allí con una intención muy definida. Traían un mensaje muy especial para Sara. En la conversación entre los caminantes y Abraham versa sobre ella y le dijeron: ¿dónde está tu mujer? ¿O dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. En aquellos tiempos, en aquellas culturas, no se preguntaba nunca por una mujer. Pero que Dios venga a buscarla directamente a ella implica que la tenía en su pensamiento desde el principio. Ahora, todas las manifestaciones divinas las había, o hasta ahora las había recibido Abraham. Pero esta es la primera vez que Dios mismo viene en persona para hablar con la misma Sara y prometerle que de aquí a un año tendrá a un hijo en sus brazos. La reacción de Sara habla de cómo es ella como persona, una mujer que ha esperado tanto, que llegara a la bendición prometida desde su juventud, ahora es vieja, ahora ya no menstrua, que se sabe vieja tanto ella como a su marido, se ríe. Y yo no sé, se ríe por no llorar. Ahora va a llegar la promesa. Sara tiene tantas cosas de las que reírse, de su vejez, de la de su marido, de su esterilidad y hasta del optimismo divino. ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cuando el Señor la enfrenta cara a cara, con miedo miente. No me he reído, dice ella. E imagino a Jesús sabiendo todo por lo que ella ha pasado, la mira y con tanta ternura le dice: sí te reíste. Nunca más vería Sara ese rostro, pero sus palabras quedaron clavadas en su corazón. Y un año después, cuando tenía a su hijo en sus brazos, no podía olvidar aquella frase de Jehová: sí te reíste. El Todopoderoso fue a verla en persona, a prometerle un hijo, y ahora todo se había cumplido. Jehová la hizo reír desde aquel día. Su hijo llevaría ese nombre Risa, porque desde entonces Dios no había hecho más que provocar risa y alegría en su corazón. La promesa hecha a Eva de que vendría un Salvador se cumplía en ella. Su hijo prometido será un reflejo para siempre del Hijo de Dios, prometido para salvar a todas las naciones. Los huéspedes del encinar de Mamré se dirigen a Sodoma, pero antes de que esto ocurra, Abraham comienza una conversación con Jehová.
Algunos sostienen que se trata de un regateo, pero creo que lo que Moisés, el autor de Génesis, está recogiendo en este hecho es demostrar una vez más la misericordia de Dios. El patriarca intercede por la ciudad hasta saber si Dios perdonaría habiendo solamente 10 justos, pero no los hay. Abraham conoce sus prácticas abominables y faltó poco para que el mismo Lot las sufriera. Aún así, Dios hubiese estado dispuesto a perdonar. El libro de Ezequiel nos da la razón por la que la ciudad fue destruida. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, dice Ezequiel 16:50, refiriéndose a Sodoma y a Gomorra. El profeta se refiere con el término abominación a lo mismo que está señalado en Levítico 18:22 y 20:13. Búscalo. Evidentemente, se refiere a la maldad sexual o a las prácticas repugnantes, según dice la Nueva Versión Internacional, que cometían los sodomitas. De hecho, Dios dice al pueblo de Israel: no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni al natural ni al extranjero que more entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, dice Levítico 18, el 26 al 28. A lo largo de la historia del pacto, hemos podido ver que Dios está pidiéndole a Abraham que sea perfecto, que sea intachable. El pacto de la circuncisión que Dios hace con el patriarca abarca la pureza sexual del ser humano justificado. Todo hijo de Abraham, a la hora de tener relaciones, sabía que su circuncisión señalaba su pertenencia y dependencia de Dios. Sodoma y Gomorra son todo lo contrario a la voluntad divina. Desde Génesis 1 y 2 se ha establecido que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un reflejo de la imagen trinitaria de Dios. Cualquier otra expresión sexual va en contra de su diseño original. Las prácticas de las ciudades arrasadas son el camino contrario a los planes de Dios para este mundo. Concluimos en este momento nuestra lección de hoy con el siguiente pensamiento. Aquello tan repetido de que la fe mueve montañas muestra que la fe tiene que ver con cosas que solo Dios puede hacer. La fe es permitirle al Todopoderoso que entre en acción. Dios le estaba pidiendo a Abraham que entendiera que el camino que iban a recorrer juntos debían confiar plenamente en Él. No podía haber dudas, ni atajos, ni tretas, ni regateos para que su Hijo Jesucristo naciera. Y no podía haber dudas, atajos, tretas o regateos para que tú llegues a la tierra prometida. La fe no es meramente un asentimiento intelectual de la presencia de Dios, ni siquiera una aceptación mental de su voluntad. Usted puede tener eso y todavía no tener fe. La fe significa tener una confianza verdadera en el Señor y en lo que hace en nuestro favor y por nuestra salvación. La persona que tiene fe es alguien que ya no se mira a sí mismo, no se fija en nada de lo que una vez fue, si fue viejo, si fue estéril, si fue enfermo, si fue pobre. No mira lo que espera ser como resultado de sus propios esfuerzos. La persona de fe mira totalmente al Señor Jesucristo y su obra terminada. Solamente en eso descansa. Te pregunto, ¿qué imposibles hay hoy en tu vida? ¿Y hay algo que sea imposible para tu Señor? Muchas gracias por ver esta lección. Si te ha gustado, por favor, dale al like. Tu opinión me interesa mucho. También te animo a que te suscribas, así podrás recibir esta lección de forma segura semanalmente. Que Dios te bendiga.